El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. La emblemática figura de Tomás, vista desde la perspectiva de nuestra realidad personal, es una figura que también nos representa a nosotros en las dificultades del creer. Creer no es fácil. Ese es el problema. Porque a veces creemos que creemos, pero tal vez no estamos creyendo bien. ¿Cuál es nuestra idea de Dios? ¿Qué es precisamente aquello que nos hace entonces adherirnos a la figura de Cristo? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Cuántas respuestas puede haber allí? El problema está que precisamente cuando creemos que creemos, pero no estamos dentro de lo que podría ser la verdadera intención de la fe, es cuando entonces esa forma de creer es débil y empieza a pasar por dificultades. Yo hago un paralelo entre Tomás y los discípulos que huyen hacia Emaús, narrados por San Lucas. Estos 3 personajes, Tomás y estos 2 discípulos, representan la figura de aquellos que nos hemos hecho una idea de Dios como queremos. Los discípulos que huyen hacia Emaús, cuando se les pega el personaje misterioso en el camino, evidencian haber tenido una idea distinta de Jesús. Nosotros creíamos que Él iba a liberar a Israel, pero como Jesús no actuó como ellos querían que actuara, entonces le perdieron la fe. Estaban ligados a Jesús, sí. Creían que creían en Jesús, sí. Pero la forma de creer en Jesús estaba orientada a la satisfacción de determinados deseos, de determinados caprichos. Y por lo tanto, entonces, en el momento en que Jesús tiene un destino distinto y tiene una actitud distinta, se les derrumba su esquema de fe. Nosotros creíamos que Él iba a hacer esto. Tomás no es distinto. Tomás también está ligado a esa experiencia que los discípulos tenían, que mientras Jesús, camino de Galilea a Jerusalén,
les explica que van camino precisamente a Jerusalén para entonces se cumpla la verdadera vocación, el culmen de la vocación del Mesías, y les anuncia que va a ser apresado, que lo van a llevar ante los tribunales, que va a ser enjuiciado, que va a ser condenado a muerte, que lo matarán, pero que al tercer día resucitará. Los discípulos están entretenidos, hablando de sus cosas, hablando de quién va a ser el más importante, quién va a ser jefe, quién va a tener determinados puestos, etc. Y entonces, desde la perspectiva de una adhesión a Jesús basada en sus propios intereses, cuando las cosas se presentan distintas, se les derrumba entonces la fe. Y así nos pasa a nosotros. También nosotros hemos esquematizado a Jesús muchas veces como queremos o como nos han dicho que debería de ser. Y entonces nos hacemos la idea de alguien que tiene que actuar bajo determinados estímulos de oraciones, bajo determinados estímulos de actitudes religiosas. Tiene que ser alguien que tiene que hacer lo que yo le pida que haga, porque simple y sencillamente yo se lo he pedido y tengo confianza en que así va a ser. También los discípulos confiaban en que Jesús iba a ser un libertador político, iba a ser un libertador estadista, Pero no hemos escuchado a Jesús. La figura de las puertas cerradas, con lo que empieza el Evangelio de San Juan, es la figura también de la mente y el corazón de muchos cristianos que nos encerramos en nuestra propia idea de Jesús, pero no nos abrimos a aquello que Él quiere decirnos para comprenderlo y entonces sí, vivirlo desde una experiencia distinta de vida. ¿A dónde lleva las puertas cerradas? En Juan, la comunidad encerrada, la comunidad de los apóstoles encerrada en su casa, está llena de miedo. El miedo evidencia muchas cosas negativas: desconfianza, decepción, desengaño, amargura, tristeza. También los discípulos que huían a Emaús viven esa experiencia. El personaje que se les agrega en el camino se los hace ver por qué vienen caminando y hablando tan llenos de amargura y de tristeza. Esas son las puertas cerradas, porque simple y sencillamente, al no abrirnos a la figura y a la verdad de Jesús, obviamente continuamos en nuestras ideas, pero como no se han realizado desde nuestras perspectivas, entonces nos encerramos en la amargura, en el miedo, en la desconfianza, en la ansiedad, en la decepción. Y esto es lo que viven los discípulos, que están encerrados en su casa, en lo que vive Tomás encerrado en sí mismo, en lo que viven los discípulos de Emaús encerrados también en sus propias ideas. Y Jesús tiene que presentarse ante ellos y les hace abrir las puertas. Dice, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Les dona la paz delante de su angustia, de su miedo, de su decepción, de sus momentos difíciles. En la figura de los discípulos que huyen a Emaús, más bien es ese diálogo, más bien esa explicación hermosa que hace Jesús de las Escrituras, que los hace ir transformándose poco a poco. Mientras tanto, la presencia de Jesús y mostrarles que es Él por medio de las señales de la pasión, los llena de alegría. Hay un cambio de actitud. Desde el miedo, desde esa desconfianza, desde esa amargura, pasan a la alegría del encuentro con el resucitado. Y entonces les dona el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Mateo, que también hace referencia a este don, dice: se les abrió el entendimiento. Entonces ven las cosas como tenían que ser y no como creyeron ellos que iban a ser. Ven las cosas como debían de haber sido y no como aquello que los ha decepcionado, porque nunca llegó a ser como debía de haber sido. Pero los convierte en personas libres, sanas, alegres, porque se han abierto a la figura verdadera de Cristo, se han abierto precisamente a esa verdad iluminante que no coincidía con sus propias ideas. Y entonces, claro, viene todo un proceso. Como el Padre me ha enviado, ahora los envío yo. Salgan de aquí, vayan afuera, anuncien, compartan, testimonien. Ustedes son testigos de ello. También nos dijo Jesús resucitado por medio del Evangelio de San Lucas. Ustedes son testigos de eso. Pero ¿cómo vamos a ser testigos de la alegría de la resurrección
si esa resurrección viene celebrada muchas veces solo como una realidad litúrgica y una realidad, llamémosla así, de celebración cotidiana. Cuando no se convierte en vida, se queda encerrada aquí. Y al quedarse encerrada acá, entonces no nos dice nada allá afuera, y nuestra vida no encuentra ni valor ni sentido, de acuerdo a la presencia del resucitado. Si dona la paz a sus discípulos sin recriminarles nada, sin señalarles nada, esa misma paz también nos la dona a nosotros, sin recriminarnos nada, sin señalarnos nada. No vine a juzgar ni a condenar a nadie, Eso lo está diciendo. Y por lo tanto, entonces, más bien, hace que esa paz transforme su experiencia de vida en una experiencia de alegría. Si este domingo evidencia la divina misericordia, la infinita misericordia, es por esto. La paz donada por Jesús es la verdadera paz que sana, que libera, que alegra la vida, Y esa es la verdadera actitud misericordiosa. No recrimina, no señala. Obviamente sus discípulos se acobardaron, lo abandonaron, lo dejaron solo, pero Jesús no le recrimina eso, al contrario, los entiende, los comprende. Sabe que esa debilidad era natural delante precisamente de haber vivido una experiencia con Él, claro, amorosa, cariñosa, lo amaban, claro que lo amaban, pero que al final también los decepciona porque Jesús no ha actuado como ellos querían que actuara. Y por lo tanto, entonces, ahí viene el derrumbarse. ¿Habrán continuado amándolo? Tal vez sí. Los discípulos de Emaús evidencian algo. Aquel profeta lleno de poder y de obras buenas, Saben que fue bondadoso, pero al final no pasó de la cruz. Y eso es lo que los decepcionó. También estos encerrados ven solo al crucificado, pero no han comprendido el sentido de la historia que Jesús les había narrado, en donde Él al tercer día iba a resucitar. Y entonces habría que decírselos, habría que compartirlo. Jesús se presenta, les dona la paz los sana, los libera, los llena de alegría, pero los hace entrar en la dimensión de Cristo, pero ya no en la dimensión particularista y muchas veces mezquina de la forma en que nosotros queremos definir a Dios o nos definen a Dios, sino abiertos a esa verdad que ahora para los discípulos va a significar una nueva experiencia de vida, y una experiencia de vida marcada por la alegría. Tomás vive esa experiencia en forma muy personal, y aquí hay un paralelo también con lo que narra San Juan con María Magdalena, un encuentro personal, cuando hay nombre, cuando te lo dice. A María Magdalena le dice María. Bastó eso para que ella cambiara de mentalidad respecto al jardinero del lugar donde estaba enterrado Jesús, y lo reconociera como su rabuní, como su maestro, Bastó eso, que le dijera su nombre. Igual pasa con Tomás. Tomás, ven acá. Aquí están las señales de los clavos. Aquí están las señales de las heridas, Bastó que le dijera Tomás para que él reconociera esa voz amorosa que lo hace renunciar incluso a verificar lo que él quería verificar. Juan no dice que Tomás metió los dedos en las manos en las heridas. Simplemente, así como María reacciona reconociéndolo como el rabuní, Tomás hace la más grande aclamación del Evangelio: Señor mío y Dios mío. Pero es por eso, el encuentro personal con Jesús, un encuentro marcado por mi nombre. Acordémonos que en el bautismo evidenciamos el nombre de los bautizados, precisamente por eso, porque personalmente somos llamados a compartir la experiencia de la vida nueva en Cristo, personalmente, no somos una masa. De persona en persona, llamada individualmente por su nombre, formamos un pueblo nuevo, formamos esta comunidad cristiana, pero mientras tanto Él nos llama por nuestro nombre. Reconocerlo desde la apertura que tenemos a esa disponibilidad amorosa de Jesús. Por eso también hoy es un día, podríamos llamar, de purificación. Desde la experiencia de Tomás a la experiencia de los discípulos de Emaús, tenemos que aprender a dejar que sea Dios quien se explique en nosotros. Y por lo tanto, no encerrarnos en nuestras propias ideas religiosas que tantas veces nos han decepcionado, que tantas veces nos han hecho entrar en la duda, que tantas veces nos han hecho entrar en la desconfianza, porque no se han verificado como nos dijeron que se tenía que verificar. Tal vez porque están basadas en el egoísmo, tal vez porque están basadas en una
visión muy personalista y muchas veces mezquina, tal vez porque está basada en una necesidad o exigencia de respuestas exactas. Y Jesús quiere respondernos de otra forma, quiere hablarnos de otra forma, quiere manifestarse de otra forma, que es la correcta, que es la verdadera, Y entonces también nosotros tenemos que abrirnos a la experiencia de la llamada personal, a la experiencia de encontrarnos con aquel que ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Y ahí precisamente entonces lo que significa el sentido de la misericordia de Dios que celebramos hoy acá, manifestada en Jesús, el rostro misericordioso del Padre. No me voy a detener en la explicación de la devoción o de la figura de la divina misericordia desde la perspectiva de las visiones o de las revelaciones que tuvo Santa Faustina en Polonia, etc. No, es aquí donde se explica mejor, es aquí donde lo entendemos. Jesús no recrimina, no señala, nos entiende, comprende, sabe que pasamos por la duda, sabe que pasamos por la desconfianza, sabe que en determinado momento también tenemos nuestros interrogantes, y eso no está mal, Y porque no está mal, tampoco se lo señala a Tomás. Para crecer en la fe, también hay que cuestionarnos muchas veces cuál es la razón de nuestra fe, Para crecer y madurar en la fe, también tenemos que hacer preguntas, también tenemos que tener interrogantes, pero abrirnos a las respuestas de Dios y no quedarnos encerrados en esas dudas o en esos interrogantes para querer dar desde nosotros nuestras propias respuestas. Cuanto más nuestro tiempo, que experimenta un avance enorme en la ciencia y en la técnica, va marginando a Dios, va generando una visión atea, desde la perspectiva de un Dios que ya no funciona, de un Dios que ya no es necesario, de un Dios que ya no es la única fuente de respuestas para el hombre. Pero también eso nos obliga a que Dios nos dé respuestas sensibles, nos dé respuestas tocables. Y eso obviamente nos pone delante de la actitud de Tomás. Quiero tocarte, si no, no creo. Por eso Jesús le va a decir a Tomás, claro, creíste porque yo quise manifestarme a ti. Creíste porque me viste, Tomás, pero dichosos los que van a creer sin ver. Y esa va a ser una lucha también nuestra. Por eso, recordemos que la fe es un don de Dios, no es un esfuerzo humano, es un don de Dios. Y en esos momentos en donde pasamos por la duda, por la debilidad, por la desconfianza, por los interrogantes, que son necesarios para nuestra madurez de fe, que no ofenden a Dios cuando se abren también a la perspectiva de ser iluminados por la verdad de Dios, tenemos que pedir la fe como un don, y un don hermoso. Señor, dame la fe que me falta. Señor, dame la fe que no tengo ahora. Señor, fortalece mi fe. Ahí es donde vamos a tener las respuestas iluminantes de aquello que en realidad marcará nuestra vida desde la perspectiva del diseño de Dios. Y ahí estamos bien. Eso es mejor que tantas veces nosotros nos encerremos en los esquemas religiosos que muchas veces no están abiertos a la verdad, sino más bien a las intenciones personales y muchas veces mezquinas. Tenemos que verificar eso delante también de la respuesta y la eficacia que pueden darnos. Basta pedir la fe para que también nuestras devociones, nuestras oraciones se abran a la dimensión de la libertad infinita de Dios, que desde su inmenso amor siempre nos va a dar las respuestas que más hacen bien a nuestras vidas. Vamos a confirmar nuestra fe.